Y seguimos en Línea de 5, en el 9º programa. Y luego de escuchar a Los Rodríguez y su canción Todavía una canción de amor. Y vamos a hablar del segundo tema que tenemos para hoy, referido a la actualidad del Tolo Gallego, que suena para dirigir a la selección boliviana de fútbol. Para ello vamos a volver a hablar con nuestro compañero, el señor Facundo Cúfalo Usado. Sí, hoy estoy solicitado. Hoy estás, sí, te metimos de entrada hoy. Sí, hoy estoy cansando a la gente con mi voz. No, por favor. Para irme rápido, sí, exacto. Bueno, es que te tenemos que tener ahí entre claro, algodones, por la duda, porque falta bueno, poquito. Esperemos que no ahora, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, como decías vos, Pollo, en los últimos días corrió muy fuerte el rumor de que Gallego está casi confirmado, que el Tolo Gallego volvería a sentarse en un banco de suplentes y esta vez sería para dirigir nada más y nada menos que la selección de Bolivia. Claro, según lo que recuerdo, el último paso fue la mala campaña con el Rojo, ¿verdad? Sí, su último paso fue dirigiendo a Independiente la temporada 2012 y 2013 y renunció a su cargo luego de empatar 1-1 con Unión y dejar al Rojo al borde del descenso. Sí, que bueno, lamentablemente para el equipo de Avellaneda luego sucedió. Lo que finalmente sucedió con Miguel Brindisi a cargo, ¿no? Bueno, ahora parece ser que el nuevo destino del ex entrenador de River es la selección del país vecino, en lo que sería el debut del Tolo al mando de una selección nacional. Claro, él siempre reclamó esto de dirigir la selección argentina porque él había logrado, con todos los equipos que había jugado, títulos. Y bueno, era uno, me recuerdo en algún momento algún informe de Olé, del diario Olé, reclamando la posibilidad de la convocatoria a la selección como técnico. Sí, ¿no? Muchos hinchas también en encuestas y en todo también reclamaban una oportunidad, por lo menos a Gallego, que ha obtenido varios campeonatos, con Newell's, con River, con Independiente. Con el Toluca de México. Exactamente. Sí, le ha ido muy bien, es un gran técnico. Un buen técnico que ahora va a tener la posibilidad de por primera vez dirigir una selección de Bolivia que viene de ser dirigida por el español Xavier Azcargorta. Claro, el actual técnico del Bolívar que disputó la semifinal con San Lorenzo. Claro, exactamente. Bueno, que también ha tenido un paso por la selección de Chile en los años 90, director técnico español. Y dicho por él mismo, dijo que fue un fracaso para el fútbol boliviano no haber clasificado al último mundial. Bueno, ahora buscarán con el Tolo Gallego poder hacer un buen papel en la próxima Copa América 2015 a disputarse en Chile. Bueno, Pollo, con esta noticia de Gallego a punto de ser el nuevo director técnico de la selección boliviana, quería que repasáramos juntos la cantidad de DTs argentinos que pasaron por otras selecciones, que no sean la local, obviamente, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Marcelo Bielsa en Chile, que tanto hablamos del loco acá. El ídolo del Newell's y actual director técnico del Olympique de Marsella ha tenido un paso bastante memorable por La Roja. El loco llega en 2007 para reemplazar a Nelson Acosta, en donde terminó en la segunda ubicación detrás de Brasil en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Logrando clasificar a Chile a un mundial luego de 12 años, que no es poca cosa, ¿no? Son 3 mundiales. Unas eliminatorias en donde, si mal no recuerdo, nos ganaron 1-0 en condición de local y le ganó 4-2 a Colombia en Medellín. Lo que es todo un logro, ¿no? Sí, toda una revolución la que generó Bielsa. Bueno, casi siempre a donde va Marcelo logra esa revolución futbolística. La gente tanto por juego como por declaraciones y la por gente forma queda encantada con el sistema de juego que tiene. Bueno, en la selección roja logró acceder, como vos bien decís, al Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, y también en el Mundial tuvo una muy buena labor. Clasificó a octavos junto a España y fue derrotado en los mismos por Brasil 3-0, si mal no recuerdo. Bueno, es considerado en el país trasandino como uno de los mejores técnicos que pasaron por su selección y ha tenido una efectividad del 60% producto de 51 partidos con 28 ganados, 8 empates y solamente 15 derrotas. Muy buenas las estadísticas para Marcelo Bielsa. Muy buenas estadísticas. Bueno, otro argentino que ha dirigido y dirige actualmente a Chile es Jorge Sampaoli. El ex DT y además tricampeón con la U de Chile llega para reemplazar al Vichy Borghi, otro argentino, en diciembre de 2012. Llega para lograr la clasificación al Mundial 2014, ¿no? El último Mundial en Brasil. Terminó tercero en las eliminatorias detrás de Argentina y Colombia respectivamente y fue señalado por la prensa como el mejor entrenador de las eliminatorias de la CONMEBOL por sobre Sabella y Peckerman, que fueron los técnicos que terminaron primero y segundo, ¿no? Sí, tremendo también el laburo de Jorge Sampaoli al frente de La Roja. Una especie de sucesor de Marcelo Bielsa a un sistema de juego muy parecido. Sí, una línea bastante parecida. Y que en el último mundial lo tuvo tambaleando al patrocinador del mismo, digamos, a Brasil. Lo tuvo a minutos de ganar. Le recuerdo ese travesaño de Pinilla que le quedó hasta tatuado en la espalda. Sí, la verdad, tuvo una muy buena participación Chile en el último mundial.
donde además dejó afuera en primera ronda al último campeón. Dejó a España afuera, le ganó 2-0. Y le ganó con autoridad. Le ganó con autoridad. Que muy buena la gestión al mando de Jorge Sampaoli. Exactamente, finalizó primero en su grupo además. Y bueno, como contabas vos, en octavos cayó frente a Brasil por penales. O sea, que no resultó derrotado en todo el mundial. Claro, como le pasó a Pekerman en la selección argentina en 2006, por ejemplo. Exactamente, bueno, Sampaoli, que sigue firme en su puesto y que tiene una efectividad del 70%, más alta que la de Bielsa. Bueno, disputó 25 encuentros con 16 victorias, más de la mitad, 5 empates y solamente 4 derrotas. Lo que es todo un logro, ¿no? Para un director técnico de una selección. Bueno, siguiendo con estos apellidos argentinos con paso por otras selecciones, no podemos dejar de lado a José Pekerman, ¿no? Claro. Que es reconocido en nuestro país por haber ganado 3 mundiales con nuestras juveniles sub-20 y que luego dirigió la selección mayor obteniendo la 5ª posición en el Mundial de Alemania 2006. En enero de 2012 es contratado por Colombia para dirigir a su selección. Llega para reemplazar al colombiano Leonel Álvarez y rápidamente tomó notoriedad dado el buen juego que desplegaba la selección y los resultados que fue obteniendo. Claro, bueno, hasta ese entonces Colombia con Álvarez. Con Álvarez venía no tan bien, venía complicado en la clasificación. Bueno, agarra a José Pekerman y también lo mismo. Una especie de revolución futbolística la que genera a tal punto que logra una muy buena participación en el Mundial y a la vuelta la gente pidiendo por favor que se quedara. El profe, como así le llamaban allá en Colombia. Sí, además en el 2012 fue elegido por el diario El País de Uruguay como el mejor DT de América. Y en el 2013 se encontraba en la 8ª ubicación de los mejores entrenadores del mundo. La verdad que muy buena también, muy buena labor de José al mando del seleccionado colombiano. Bueno, para repasar las eliminatorias, el 11 de octubre de 2013, luego de empatar contra Chile, logró la clasificación 3-3, creo que terminó el partido, si no me equivoco. Logró la clasificación de la selección cafetera luego de 16 años sin participar. Hablamos de 4 mundiales, que no es poca cosa, y terminó en la 2ª ubicación de la tabla detrás de Argentina, como contábamos antes. Bueno, en el último mundial terminó primero en la fase de grupo, luego de ganarle a Grecia 3-0, a Costa de Marfil 2-1 y a Japón 4-1, con actuaciones brillantes de James Rodríguez, que bueno, lo que conllevó a que el Real Madrid posara sus ojos en él y terminara contratándolo. Y que terminó siendo el goleador del mundial. Exactamente. En octavos derrotó a un Uruguay diezmado por 2-0, un Uruguay que no llegó muy bien a los octavos. Y bueno, todos recordarán el gol de James Rodríguez, que fue elegido el mejor gol del mundial. Exactamente. Bueno, en cuartos sería la primera derrota de Pekerman en un mundial. Claro, porque como bien te recordé antes yo, en el 2006 con la selección argentina no pierde, sino que, bueno, pierde por penales con el patrocinador en ese entonces, con Alemania. Claro, dejaríamos de lado la derrota por penales frente a Alemania. Claro. Que no es una derrota porque es por penales, obviamente, ¿no? Bueno, quedó eliminado frente a Brasil, perdiendo 2-1 y... Qué casualidad que, bueno, le pasó lo mismo que a Sampaoli también. Un muy buen mundial y quedaron eliminados los dos con Brasil. Claro, y además con la renuncia de Sabela en la última, después del mundial, con la renuncia de Sabela, 2014. Se lo nombró para dirigir a la selección argentina. Sí, la vuelta. Tan criticado en ese entonces por no poner a Messi en el 2006 y bueno, ahora pedíamos a gritos la vuelta de José. Lo que es el fútbol, ¿no? Las vueltas del fútbol y los panqueques, como diría el doctor, que ya tampoco está ya en la selección. Esto de pedir lo que antes criticamos, ¿no? Exactamente. Bueno, aparte Pekerman es un gran técnico. Bueno, finalmente renovó por 4 años más con la selección colombiana, así que va a participar de la Copa América, como dijimos antes, con Pekerman sentado en el banco de los suplentes. Bueno, otro de los técnicos que quería repasar es Ricardo Lavolpe, que llegó en 2010 a la selección de Costa Rica tras la salida de Rodrigo Kenton. En 2011 obtuvo el subcampeonato de la Copa Centroamericana, perdiendo la final 2-1 frente a Honduras, y participó también de la Copa América de 2011, donde quedó eliminada en la primera fase. Si mal no recuerdo, le ganó a Bolivia y perdió frente a Colombia y Argentina. Creo que con nosotros perdió 3-0 Costa Rica. Claro, en la Copa América que dirigía el Checho Batista. Exactamente. Bueno, Argentina venía muy complicado para clasificar y termina jugando en Mendoza este partido frente a Costa Rica, ganando 3-0, como bien decís vos, y dándole la clasificación a octavos de final, que bueno, lamentablemente después perderíamos por penales con Uruguay. Sí, una Copa Argentina que no fue de las mejores participaciones nuestras, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El 12 de agosto de 2010 presentó su renuncia al frente del equipo Tico, alegando la falta de figuras. Una
excusa bastante rara porque Él- figuras en Costa sí, Rica. A ver, Ricardo Lavolpe solía tener estos, no solía tener filtros al hablar. Y bueno, generaba este tipo de respuestas ante las preguntas de los colegas, de los periodistas, en ese caso ticos, ¿no? Hay que reconocer algo. El último mundial Costa Rica tuvo una gran participación, mostrando un muy buen fútbol, y parte de esa gestación fue mérito de Ricardo Lavolpe. Eso hay que reconocerlo, y también lo reconocieron los jugadores también en ese entonces. Sí, fue un cambio de generación en Costa Rica. Bueno, pero también cabe destacar que estuvo al frente de la selección mexicana en el 2006, donde también la dirigió en el Mundial de Alemania. Y bueno, México fue eliminado por Argentina en octavos de final. ¿Cómo complicó ese partido, ese zapatazo, ese golazo de Maxi Rodríguez? Pero Pero qué complicado, tuvimos que ir hasta la largue. Arrancamos perdiendo con gol de Márquez. Sí, Rafa Márquez. Rafa Márquez, que jugaba en Barcelona. Claro, y después con ese gol salvador de Maxi Rodríguez pudimos obtener la clasificación qué manera de gritar ese gol, a cuartos. Sí, bueno, ya en cuartos ya es otro cantar, sí. ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, y para finalizar quería destacar un último DT argentino dirigiendo otras selecciones. Este es el caso de Eduardo El Chavo Ansarda, quien como jugador vistió las camisetas de River, del Real Madrid y de Platense, entre otros equipos. Acá en Argentina dirigió a Huracán de Tres Arroyos, donde se convirtió en ídolo luego de ascenderlo a Primera División por primera vez en su historia. Claro, jugaba Rodrigo Palacio. Rodrigo Palacio, como su máxima figura, que luego fue vendido a Banfield y luego fue a Boca. No recuerdo. No, yo recuerdo nombres como Lo Tártaro en el arco, Leonardo Esteves, jugadores que no son de tanto renombre. Había un jugador de un apellido muy complicado. No, pero no lo recuerdo. Déjalo ahí porque no lo recuerdo. Vamos a dejarlo ahí entonces. Bueno, acá en Argentina, como te dije, dirigió Huracán de Tres Arroyos hasta que en 2004 le llegó la oportunidad de dirigir a la selección de Arabia Saudita. Junto al exjugador de Racing, Gabriel Calderón, como ayudante de campo, tuvieron esta experiencia bastante peculiar, donde contaban para una entrevista en Página 12 lo difícil que fue trabajar en un país militarizado y que era objetivo de Al Qaeda, por ejemplo. Contaba que trabajaban con un traductor marroquí y que los jugadores fueron bastante cordiales con ellos, que tuvieron un buen trato y que le respondieron. Bueno, tanto es así que esta experiencia, a pesar de haber arrancado mal, porque fueron eliminados rápidamente de la Copa del Golfo de Qatar, lograron ser el primer país del mundo en clasificar al Mundial de Alemania 2006, cosa que no es poco, un gran mérito. Un buen mérito, un gran mérito, como decís vos. Salió primera del grupo que conformaba junto a Uzbekistán, Corea del Sur y Kuwait. Aunque unos meses antes de disputarse el Mundial, Ansarda renuncia por diferencias con los dirigentes. Creo que también debe haber algo personal, no debe ser fácil dirigir en un país como Arabia Saudita, ¿no? Y más viniendo de Sudamérica. Sí, ni hablar. Bueno, de todas maneras, la selección árabe no logró pasar ni la primera ronda en el Mundial 2006 de Alemania. Pero los árabes quedaron bastante conformes con la forma de juego del argentino. Pero esto no es nuevo. Tienen una predilección ya por el juego sudamericano. Recuerdo que Jorge Solari también los dirigió a los árabes en el Mundial 94. Un golazo, si no recuerdo mal, del número 10 de Arabia Saudita, un gol maradoniano en el Mundial 94. Claro. Eludiendo a los jugadores que se le aparecieron en ese entonces. No recuerdo ahora el rival que fue en ese entonces. Lo estaremos subiendo seguramente en el Facebook porque fue un golazo. Claro, lo podemos buscar acá con el encargado de la página de las redes sociales. Lo vamos a subir porque fue un golazo recordado y es histórico en los mundiales. Bueno, fue una gran experiencia como la de tantos otros DTs argentinos que impusieron un estilo ya muy nuestro, muy de fútbol criollo, por así decirlo. Un fútbol ofensivo, como el que vemos en Bielsa, por ejemplo, o en el Tata Martino, pero que también implica sacrificio a la hora de defender. No sería raro que tuviéramos que actualizar este informe en muy poco tiempo, ¿no? Perfecto, Cufa, muy bueno el informe sobre la historia de los técnicos dirigiendo a distintas selecciones mundiales, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Vamos a continuar en línea de 5 en el 9º programa escuchando otra canción. Y suena La Mancha de Rolando y su tema La Planta. Verde hierba creció a la sombra de un árbol, regada en el dolor de una lágrima de Dios. Hija de aquellos vientos que soplaban antaño, vino para curar tristeza y resignación.
hombres de piel oscura conocieron su tallo y descubrieron aliados que la tierra les dio. Hijos de aquellos vientos que soplaban antaño, ya no fueron los mismos cuando el humo llegó. Se curan las heridas que atormentan mis años, crecen mis energías cuando busco el poder. No existe la tristeza en la vida del sabio, el temor siempre llega pero le queda el saber. Desaparecerá la raza de los hombres si luchan entre ellos o si no escuchan la voz de aquellos vientos que soplaban entonces. Siempre la hierba crece cerca del árbol de Dios. Se curan las heridas que atormentan mis años, crecen mis energías cuando busco el poder. No existe la tristeza en la vida del sabio, el temor siempre llega pero le queda el saber. Se curan las heridas que atormentan mis años, crecen mis energías cuando busco el poder. No existe la tristeza en la vida del sabio, el temor siempre llega pero le queda el saber. Ahí va. Continuamos en línea de 5 luego de escuchar a Mancha de Rolando y su canción La Planta, y vamos a comenzar a hablar del tercer tema referido a un histórico del fútbol argentino, a un jugador muy peculiar, tanto con muchas condiciones tanto adentro de la cancha como afuera. Estamos hablando de Narciso Doval, el loco para los amigos. Para ello vamos a pasarle el balón a nuestro compañero, al señor Manuel el Puma Alfieri. Gracias, Pollo. Sí, vamos a hablar del loco, el gringo Doval, tiene varios apodos. Por lo menos esos dos fueron los más utilizados, los más conocidos. Vamos a hablar del loco porque es una historia interesante, una historia de vida dentro del fútbol, muy interesante. A mí me remite un poco a lo que hablábamos en uno de los primeros informes con Cufa, sobre todo con Carlitos Tevez, porque es un jugador que fue muy querido por varias hinchadas, ¿no? Claro, y le pasó lo mismo que a Carlitos en el sentido de, por ejemplo, Carlitos le tocó jugar en el United y después pasó al City en Inglaterra. Dos archirrivales, y bueno, como comentaste vos en la apertura del programa, a él le tocó estar en dos equipos grandes, en San Lorenzo y en Huracán. Claro, bueno, en esos dos equipos fue figura y fue ídolo además, ¿no? Que no es un dato menor. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la historia del loco, del loco Narciso Doval, uno de esos jugadores que merecen ser recordados por lo que hicieron dentro de la cancha, pero también por lo que hicieron afuera, ¿no? El loco Doval es un delantero que la descosió en Buenos Aires, también en Río de Janeiro, y que la rompió tanto dentro del campo de juego como en los boliches. Uno de esos jugadores de época que nos recuerdan un poco al Bambino Veira. Claro, bueno, por lo que, si mal no recuerdo, fueron compañeros. Fueron compañeros, fueron muy amigos, el Bambino lo recuerda con mucho cariño. Un loco, el loco Doval, que se ganó el apodo con toda ley y del que a comienzos del año que viene se va a estar estrenando una película producida en Brasil que se va a llamar Doval o Gringo Mais Carioca do Futebol, que es el gringo más carioca del fútbol. La traducción, bueno, evidentemente dejó una huella muy importante en Río de Janeiro. Muy importante, sobre todo, bueno, por lo futbolístico, pero también por lo extra futbolístico, ¿no? Claro,
uno que ha estado en Río, bueno, nos ha tocado estar en Río en algún momento. Linda Es una ciudad, ¿no? Sí, es una gran ciudad, una hermosa Maravillosa. ciudad, maravillosa como dice la canción, pero que tiene un estilo de vida distendido. Bueno, calculo que al Loco Doval habrá venido de maravilla. ¿Qué te parece si te cuento un poquito entonces quién fue el Loco Doval? Dale, vamos a hablar entonces. Bueno, el Loco o el Gringo arrancó su carrera jugando en el mítico equipo de los Carasucias en el año 1964, este mítico equipo de San Lorenzo, donde compartió plantel y noches con el Bambino, como decíamos al principio del programa. También estaba Roberto la Oveja Telch, Sí. ese volante central de ritmo lento pero exquisito. Gracias a su juego, el Loco supo ser adorado en realidad por los hinchas de San Lorenzo, y eso que no ganó ningún título con los Carasucias. Claro, porque después aparecen los Matadores, que son los que logran el título, pero bueno, ya aparece entonces el Loco Doval, ya no se encontraba en el plantel. Claro, uno de los amigos del Loco, el Pepe García, un tipo que lo conoció muy bien al Loco y que va a participar, que participó en la película, en el documental que están filmando en Brasil, y que se va a estrenar el año que viene, contaba un poco esto de que eran que fueron los Carasucias, ¿no? Un equipo de pícaros, ¿no? De pícaro, de potrero. Sí, se le puso ese apodo, si mal no recuerdo, por un juvenil de un seleccionado, no recuerdo si era argentino o peruano, mirá lo que te digo. O sea, Ajá. era un juvenil que también tenía pibes sueltos, con mucha picardía, que jugaban muy bien al fútbol. Bueno, los Carasucias de San Lorenzo es un equipo muy recordado, no solo para los sanlorencistas, sino para el fútbol argentino en sí. Bueno, es una linda historia para contar en una próxima quizás etapa de Línea Sin de 5, duda, ya sí. cuando estemos en vivo es una linda oportunidad para recordarlo cuando se dé algún aniversario, alguna cosa así. Pero bueno, como te decía, el Loco se convirtió en figura, en ídolo y figura jugando en San Lorenzo, pese a no haber ganado nada. También de la City porteña, ya era un personaje en Buenos Aires muy reconocido. Los que lo conocieron cuentan siempre que iba bien empilchado, siempre de punta en blanco, rodeado de lindas mujeres. Un personaje Sí, de era un la tipo- noche porteña, ¿no? Era un tipo pintón también. Bueno, como Muy lo era el Bambino pintón, también. Ojos azules, melena, rubia. Era tan figura en la noche porteña que en el tango Calle Buteler, escrito por Ernesto Pierro, y Saúl Cosentino, se menciona el alma traviesa del Loco Doval. Es un lindo tango que en algún momento podríamos escuchar por lo menos algún tramo, ¿no? Sin embargo, en San Lorenzo fue donde el Gringo Doval vivió uno de los momentos más tristes de su carrera. Habíamos contado recién que el Gringo había sido figura, que había sido uno de los jugadores más reconocidos y más queridos por la hinchada, pero también ahí vivió uno de sus momentos más tristes. ¿Por qué? Bueno, en el año 1967, cuando estaba volando con el plantel para dirigirse, bueno, para jugar un partido internacional, Sí, una gira, una especie para de una gira. gira, exactamente, una azafata denunció acoso sexual de un futbolista. Algunos dicen que le tocaron el culo a la mina, otros que fue algo mucho más grave, y el Gringo Doval asumió la responsabilidad porque era el único soltero del grupo, del plantel, ¿no? Bueno, fuerte. Bueno, son versiones que nunca sabremos cuál será la verdad, ¿no? Pero bueno, Pero en la el caso- anécdota al menos cuenta eso. Claro, la anécdota cuenta, bueno, un simbólico, digamos, un gesto muy bueno de parte de Doval, más allá de la trágica situación. Ahora, Sí. ¿sabés lo que le generó eso? Porque no fue una cuestión, una cosa anecdótica. El Gringo A estuvo ver. suspendido durante un año por la AFA, Claro. producto de esa situación. Estuvo 12 meses fuera de las canchas y se perdió de jugar, justamente como vos mencionabas, Claro, los antes, matadores. con los Matadores, que fueron campeones invictos en el 68. Mirá vos. Bueno, se quedó sin la posibilidad de ser campeón con San Lorenzo. Lo curioso es que el Gringo, como decíamos antes al principio del informe, fue adorado en Huracán, eterno rival del Ciclón, donde estuvo en la génesis de lo que fue el inolvidable equipo campeón del año 73. Y que la gente, bueno, al igual que en San Lorenzo, adoró mucho al Gringo. Claro, ese equipo histórico del fútbol argentino también, como lo fueron los Matadores. Bueno, Doval tuvo la mala suerte de no integrar el equipo de los Matadores, pero tuvo el privilegio de la gestación de uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, como fue el Huracán del 73. Claro. Bueno, también le pasó algo muy parecido en Brasil, ¿sí? Porque así como decíamos que fue adorado por las hinchadas de San Lorenzo y de Huracán, eternos rivales por supuesto, Sí. fue amado por dos torcidas enemigas, la de Flamengo y la del Fluminense. Claro, el clásico de Río de Janeiro. El clásico carioca, el famoso clásico carioca. Aterrizó en Río de Janeiro en el año 1969, después de haber pasado por el Elche español.
Y Río, bueno, como decías vos al principio, para los que conocen esa ciudad, es un lugar perfecto, un lugar ideal mágica para un bombiván como él, ¿no? Sí. Como el gringo Doval. Calor, fiesta, fútbol, mujeres, playa, mar. todo en una misma ciudad. Algo all inclusive, impresionante. todo en sí. uno. Ojalá esperemos volver. Y quien dice, quizás relatando o transmitiendo algo desde Línea de 5 allá en Río de Janeiro. La verdad que sería un placer. Como decía Panzeri en un programa anterior, cuando hicimos la biblioteca futbolera de Dante Panzeri, fútbol dinámica de lo impensado, bueno, quién sabe Sí. lo que puede llegar a pasar en la vida, ¿no? Es algo que se aplica Exactamente, a algo más exactamente. general. Bueno, el gringo primero llegó al Flamengo. Sí. Jugó 4 años en el FLA para reemplazar a Garrincha, Bueno, poca cosa, ¿no? un jugador importante, ¿no? Para el FLA y también para la torcida brasileña en general. Fue tan querido como el propio Zico, otro jugadorazo brasileño. Incluso Zico fue suplente del Claro. Loco Doval durante el año 73. Claro, yo hace poco vi un informe en donde, bueno, Zico lo cuenta, digamos, el titular era Doval y era el aplaudido, era el ídolo en ese entonces. Y Zico, un gran jugador que luego haría historia no solo en el Flamengo, sino en la selección brasilera, era el suplente de Doval. Bueno, ahora Zico, además de ser grande adentro de la cancha, también lo era afuera, ¿no? Porque es un tipo que siempre lo respetó, a pesar de haber perdido el puesto con él. Y entrevistado para la película que se estrenará el año que viene, dijo lo siguiente. Esses jogadores, né, merecem realmente serem lembrados, porque ninguém se torna ídolo por acaso. Você se torna ídolo por alguma coisa que você faz, que você produz. En el Flamengo, el Loco Doval ganó 2 títulos estaduales, uno de los cuales se definió con un gol suyo en la final ante el Fluminense. Equipo también donde el Loco supo jugar. Y en Fluminense jugó 2 años y obtuvo el torneo Carioca. Al igual que en Buenos Aires, el gringo se convirtió en Río de Janeiro en un personaje de la noche, ¿no? De la ciudad. Fue el rey de Ipanema, así lo bautizaron en algún momento, por lo codiciado que era por las mujeres. Los domingos brillaban las canchas y los sábados en los boliches. Salía en la tapa de las revistas de la farándula y también en las deportivas. Pero quienes lo conocieron aclaran siempre lo mismo. Lo suyo no eran los excesos. Bebía poco, no fumaba y nunca tomó droga. Mirá vos. No siempre igualmente las cosas le salían bien. En una ocasión, para escaparse de un marido furioso, tuvo que nadar desde Rúa Montenegro hasta Arpoador, 2, digamos, distancias que tienen más de 1 kilómetro en Río de Janeiro a través de la playa, escapando de este marido furioso. En otra ocasión llegó con una bandera de Botafogo, otro de los clubes de Río de Janeiro, Sí. y provocó la bronca de sus amigos, que creyeron que se había vuelto más loco de lo que todavía estaba. Cuando llegó a la playa con la bandera del Botafogo y los amigos lo increparon, él respondió: estoy enamorado de la hermana del jefe de la hinchada del club y el tipo es bastante grande y fuerte, así que mejor estar prevenido. Tras brillar en Brasil, regresó a San Lorenzo en el año 1979, una época muy triste en lo deportivo para el club Sí, de Boedo. sí. Vos, Pollito, lo sabrás bastante bien. Sí. Después, bueno, lamentablemente le tocó descender al club de San Lorenzo de Almagro. Y se retiró en el año 1982 jugando en Estados Unidos en el New York United. El gringo murió a la salida del mítico boliche New York City, paradójicamente, como un capricho del destino en el año 1991. En ese momento tenía 47 años apenas y su cuerpo le dijo basta a la noche y a la diversión. Sufrió un ataque al corazón que acabaría con su vida, pero no con la leyenda que creó. Interesantísimo el informe de nuestro compañero Manuel El Puma Alfieri sobre un jugador histórico del fútbol argentino, el Loco Doval, así lo conocían los futboleros, que seguramente la gente de esa generación recordará muy bien a este extraordinario jugador, tanto adentro de la cancha como afuera. Vamos a continuar en Línea de 5 en el 9º programa escuchando otra canción. Y suena Árbol y su canción La Vida. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. Algunos días la lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir.
hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ven más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre, la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Si no me ayudo, nadie me va a ayudar. Si no lo grito, nadie lo va a escuchar. Estoy tan solo, no me puedo abandonar, perdiendo el tiempo así. El tiempo cansa, pero hay que esperar.